Empezamos con la última mesa de la GEU 2015, en este espacio que hemos llamado de las buenas prácticas. Hoy en particular vamos a ver una acción referida a la construcción de catálogo y otra a las políticas de traducción. En este espacio la idea es invitar a las distintas editoriales universitarias para que den cuenta y para que compartan y socialicen aquellos proyectos o acciones que han resultado de alguna manera exitosos, digamos, dentro de lo que se han propuesto y de lo que han logrado. En este caso tenemos a la UNIPE, Universidad Pedagógica Provincial, y a la Editorial de San Martín. Vamos a empezar con María Teresa Adamesa. Es licenciada en Lengua y Literatura Rusa por la Facultad de Lenguas Extranjeras de la Universidad de La Habana, Cuba. Desde el 2006 se ha desempeñado como traductora, correctora y editora freelance, principalmente en la traducción de textos de filosofía política y literatura, del ruso y del italiano al castellano, para diferentes editoriales argentinas y españolas. Actualmente es directora de UNIPE, la editorial de la Universidad Pedagógica, donde comenzó a trabajar en el año 2010 como asistente y coordinadora editorial. María Teresa, el público es tuyo. Gracias, Pepe. Buenos días. Saludos a todos los colegas y amigos. Felicitaciones muy especiales a los integrantes del comité organizador de la GEU, que están cumpliendo su 5º aniversario, si bien ya han sido numerosas las felicitaciones, pero no por ser los últimos vamos a dejar de hacerlo. A los colegas de la Cátedra de Edición Editorial de la UBA, ediciones de la Universidad Nacional del Litoral, de la editorial de la Universidad Nacional de Quilmes y de UDEVA, y a la Fundación El Libro también por el espacio. Me es doblemente grato participar en estas jornadas como expositora, y me remito intencionalmente a la raíz común de la palabra gracia, que está tanto en el origen de lo agradable como en el de la gratitud. Así que muchas gracias. La editorial que hoy tengo la responsabilidad de representar, UNIPE Editorial Universitaria, prácticamente nació con la GEU, ya que desde el inicio de sus actividades entre 2010 y 2011 acompañó las jornadas desde su primera edición hasta hoy. Así que agradezco en primer lugar a sus anfitriones y a todos mis compañeros de trabajo de la editorial y a todos los colegas, visitantes y locales. Es peculiar que un lugar a donde he venido sistemáticamente a aprender, hoy me invita a exponer. La parte del éxito no estaba en la consigna para la charla, pero por lo menos compartiré la experiencia de esta práctica que vengo realizando siempre en equipo. Al hablar de estrategias y políticas para pensar la llegada de nuestros libros universitarios a los lectores, tal es la amplitud de esta convocatoria, el recorrido que se plantea es casi infinito. En esta presentación propongo que nos situemos solo en uno de los momentos fundacionales de esta actividad, que es la creación de un catálogo. ¿En qué libro universitario podemos pensar hoy, en el contexto de una industria fuertemente concentrada, de cambios tecnológicos que imponen una actualización del proyecto editorial y de una sociedad cuyo sistema universitario ha evolucionado en los últimos 25 años de una manera vertiginosa, si se puede decir? ¿Habrá algo que deban hacer los autores para acercarse con mayor efectividad a los destinatarios de sus libros? ¿Cuál puede ser el rol de un editor universitario en nuestra realidad? Las preguntas siempre son pueden, porque creo que estamos en un momento en el que estamos pudiendo realizar acciones, y esta sala llena creo que también da cuenta de ello, y por eso hablo de poder y no de deber, sin dejar de considerar que nuestra actividad es, en primer lugar, un deber. Antes de adentrarnos en este recorrido en el que no proponemos soluciones, sino que refleja la experiencia de una práctica, quisiera presentar en 2 palabras a la Universidad Pedagógica, pues es en su catálogo editorial en el que nos detendremos en los próximos minutos. La UNIPE se crea en el año 2006 mediante la Ley 13.511 de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Adriana Puigros al frente de la Dirección General de Escuelas. En el año 2009 se nombra el rector normalizador y en el año 2010 se llevó a cabo el proceso de normalización institucional
con la realización de concursos docentes, la creación de la asamblea universitaria y la elección de autoridades. Es una institución 100% pública y gratuita destinada a la formación superior de docentes de la enseñanza media egresados de los institutos de formación docente, lo cual le otorga una primera particularidad a la universidad. Posee un alumnado compuesto por docentes en ejercicio que cursan de manera semipresencial sus diferentes especialidades. En el último año se produjeron 2 momentos de avance hacia la nacionalización de la universidad, que hoy sigue siendo provincial, tales como el reconocimiento de la validez nacional de sus títulos y el media sanción en la Cámara de Diputados hacia su aprobación. Hoy, al proyectar una retrospectiva de la institución y trazar una línea del tiempo del desarrollo de la editorial en ese marco hasta la actualidad, tras casi 5 años desde la aparición de las primeras publicaciones, se revela que en su catálogo, aún incipiente y con un ritmo que no es todo lo acelerado que nos gustaría poder llevar, ya se cumple una regla de oro de lo que consideramos nuestra profesión, que es un catálogo que habla. Para comenzar, me gustaría enunciar algunos de los temas sobre los que considero que un catálogo universitario debería hablar, y no solo universitario. Debería hablar del proyecto institucional en el que surgió y al cual acompaña, de la intención de concebir y construir líneas de colecciones orgánicas y reducir al mínimo los materiales dispersos y de peso indetectable, del propósito de realizar un trabajo técnico de exigencia en el cuidado de las herramientas humanas por excelencia, que son el lenguaje y la imagen, así como de los procesos intelectuales, preindustriales, industriales y comerciales que le dan vida y circulación a ese conocimiento que pretendemos transmitir y hacer más accesible. Y por último, del propósito de no encerrarse en la escritura meramente académica, sino de dirigirse a un público amplio, a un lector atento, a un individuo en crecimiento dentro de una sociedad. Ahora propongo repasar algunos de estos puntos de manera mucho más concreta y presentar la experiencia particular de construcción de un catálogo universitario que se debe a la idea de un proyecto institucional, que está dedicado a la formación docente nada menos, a la idea del valor del conocimiento y su transmisión, desde la alfabetización, ya que sin alfabetización no hay lectores posibles, hasta el saber más erudito, que es el que se cosecha en nuestras instituciones y que no siempre valoramos lo suficiente o lo consideramos como de consumo meramente interno. Y es uno de los grandes debates que hemos dado en estas jornadas que estamos por concluir. Para la concepción de un proyecto editorial universitario partiría de algunas premisas. En primer lugar, la concepción del catálogo es una tarea reflexiva. Sus colecciones y sus libros deben reflejar una idea madre y una voluntad de transmisión coherentes que puedan sostenerse en el tiempo. El foco de esa idea debe estar en el destinatario de la producción que se espera concretar. La responsabilidad del editor universitario es dar a conocer los saberes que se producen en sus instituciones mediante piezas editoriales que conserven seriedad y rigor académico, al tiempo que tengan el valor agregado de las buenas prácticas de la edición y el potencial de divulgación de calidad como puente entre el conocimiento puro y el público lector. En el ámbito académico, el editor y los equipos editoriales deben construirse como profesionales competentes, ya que nuestros autores son investigadores de altas competencias intelectuales y necesitan que del otro lado, el editorial, encuentren la receptividad y también competencias de una profesión, hablando en rigor. Mientras más profesional sea el editorial, mayores oportunidades tendrá de atraer a investigadores y autores de prestigio, que es algo que sin duda enriquece el catálogo editorial y su capital intelectual. En el caso concreto de nuestra universidad, por iniciativa de sus autoridades, la institución se creó y al mismo tiempo se pensó en crear la editorial. Fue convocada la doctora en Ciencias Sociales Flavia Costa, a quien muchos conocen y todos los que la conocen estiman. Así es que fue quien inició y trazó estas primeras líneas de colecciones, implementó el proyecto editorial y dio los pasos en la creación del equipo que hoy creo que casi todos los que comenzamos continuamos estando en él, y creo que también eso, la construcción de equipo, si bien no es de lo que vamos a hablar, sino de catálogo, es fundamental en esta actividad. Por tratarse de una universidad en creación,
No existía un volumen de materiales académicos a la espera de ser publicados. Esta es una primera característica que tiene la editorial. Y la segunda peculiaridad que tiene es que el trabajo de los docentes y la práctica docente en nivel medio ha estado escindida de la investigación y de la reflexión acerca de esa práctica. Por lo tanto, no hay un volumen de materiales académicos producidos por los propios docentes y es algo en lo que está trabajando nuestra Secretaría de Investigación, que estrena una colección este año. Al hablar del catálogo, pensamos en primer lugar en su estructura, que no es ninguna novedad. En el caso nuestro, el catálogo está separado, y asimismo la actividad editorial, en libros y publicaciones periódicas de divulgación. El área de libros se estructura fuertemente sobre la base de colecciones. En la primera etapa se proyectaron 4 de ellas, una sola en coedición con otro sello editorial que permitiera darle una visibilidad lo más inmediatamente posible a este proyecto naciente. Considero que las ideas trazadas en esos primeros momentos sirvieron como pauta sólida hacia los movimientos realizados en un momento más cercano, y es el movimiento en el tiempo que propongo recorrer. Se ve muy chiquito. Ahí en las 2 tablas está explicado, se muestra de distinta manera cuáles fueron las colecciones que tuvieron sus primeras publicaciones, en qué años. Las primeras 4 de las que hablaba son Ideas en la Educación Argentina, Boris Spivakov, Pensamiento Contemporáneo, Historia de la Provincia de Buenos Aires. Si bien el primer volumen arrancó un poco después, era como las líneas originales trazadas. La primera colección, Ideas en la Educación Argentina, que desde 2011 hasta 2015 cuenta con 12 volúmenes, es la idea insignia de la editorial, como decía, que es la que acompaña al proyecto institucional de la universidad. Tiene su director de colección y no es una colección cerrada en el tiempo, sino abierta a siempre nuevos textos, rescata textos de figuras nacionales que intervinieron en los debates políticas públicas de educación, y la reedición de estos volúmenes es un aporte en más de un sentido. Por una parte, a la historiografía de la educación en Argentina, pues permite el debate entre viejas y nuevas cuestiones. Los docentes nos reclaman títulos que tienen cerca de 60, 70, 80 años de antigüedad para ponerlo en discusión con los temas que están tratando hoy en el aula y en la investigación. Por otra parte, se trata de un rescate bibliográfico, ya que se trata de volúmenes de obras que prácticamente se encuentran agotadas en el mercado editorial, hasta incluso inhallables, y se realiza una revisión plena de ellas y la estabilización íntegra de ese texto fuente que a veces en ediciones sucesivas habían perdido calidad o su integridad. Se ofrece, por lo tanto, en ediciones cuidadas y de una calidad material acorde a los estándares de la producción, ya que a la vez estamos hablando de una industria y se ha hablado también de una industria, y a un precio accesible en librerías, con una política de descuento para nuestros docentes. A su vez, se equilibra esto con una versión digital en PDF de los textos para descarga libre, que por lo que notamos no disminuye significativamente las ventas, ya que quien se descarga un PDF muchas veces después va por el libro impreso para continuar con su trabajo. La segunda colección, que tiene pertinencia directa con el proyecto institucional por el territorio que investiga, es la historia de la provincia de Buenos Aires, que emprendimos desde el año 2010 con la editorial Edasa. Comenzó a publicarse en el 2012 y ahora estamos por presentar su 6º y último volumen, dedicado al Gran Buenos Aires, un volumen más sociológico que histórico, pero el resto de los volúmenes abarca desde la conformación del territorio hasta la actualidad. Está integrada por más de 100 investigadores de nuestras universidades públicas, así que también tiene ese valor de recoger el saber institucional que se cosecha en nuestras universidades y ofrecerlo a un público amplio, con todas las premisas que había explicado antes para su producción, conciliadas además con las políticas de edición de la editorial Edasa, o sea que también entablamos un contacto con editoriales del mundo comercial que fue una experiencia realmente enriquecedora. En tercer lugar, quiero hablar de la colección Boris Spivakov, que es una colección que está abierta también en volúmenes, no se circunscribe a un proyecto, un plan de obra cerrado en cantidad de libros y de títulos, sino que es abierta, como decía. No tiene director,
Es nuestra colección que a propósito está curada por la propia editorial con el ánimo de volcar en ella la práctica de la profesión, desde el trabajo con los autores para llegar al manuscrito final hasta el resultado del proceso editorial. En cada título se trabaja con ellos en la conversión del texto académico puro a un texto de ensayo en aras de una mayor legibilidad y alcance a públicos más amplios. La colección tiene por objeto difundir los resultados de investigaciones realizadas por académicos, sin circunscribirse a las miradas disciplinares, ampliando la perspectiva de aquello que implica en el campo educativo. Y como no podía ser de otra manera, es una colección homenaje, por lo tanto es un desafío para nosotros llevar adelante esta tarea desde dentro del editorial, sin un director, sino plenamente al cuidado nuestro. Tenemos la colección Pensamiento Contemporáneo, pero creo que hay poco tiempo, así que no me extendería y solo señalaría que además de encarar debates de interés actual, es la colección en la que hasta ahora hemos traducido, que es otro de las grandes tradiciones de la cultura escrita y que consideramos que no puede estar ausente en un editorial. Así que es el lugar donde entrenamos este tipo de saber en el que nos hemos iniciado con 2 traducciones, del francés y del inglés, y que esperamos seguir desarrollando aún con lo arduo que resulta la negociación de los derechos, la disparidad de la ecuación norte-sur al momento de salir al mercado internacional, a la adquisición de derechos. Así todo creo que seguimos emprendiendo esta tarea. Luego, para ilustrar la línea del tiempo, surge la colección Ideas en la Educación Latinoamericana. Más recientemente, su volumen es de lanzamiento de principios de este año, que acompaña a la colección insignia de la editorial Ideas en la Educación Argentina, con un proyecto, en este caso, ampliado continental, con un grupo de historiadores de la educación, compilados por Miriam Sauer y Nicolás Arata, que convocaron a colegas de todo el continente para establecer en el primer volumen de la colección un estado de la cuestión de la historiografía de la educación, que es un estudio que, según ellos detectan, es un área de conocimiento que no está plenamente cubierta y que este volumen contribuye a ir completando. Esta obra, a diferencia de las otras colecciones, esta colección sí es cerrada, está propuesta en 3 volúmenes, que arranca con el presente y luego se retrotrae a 2 momentos, siglo XIX y siglo XX, a compilar materiales de pensadores valiosos de todo el continente, los forjadores para el siglo XIX y los reformadores para el siglo XX. Cada uno de estos momentos históricos presenta desde el trabajo editorial 2 dificultades diferentes. En el caso del siglo XIX tenemos la dificultad lógica de ubicar y estabilizar los textos, como les contaba para la colección Ideas en la Educación Argentina, por lo lejanos que nos quedan en el tiempo, y a su vez los volúmenes que se deben a autores del siglo XX están más cerca, están a la mano, pero no están en dominio público, lo cual va a implicar una labor de negociación de derechos tanto como con familiares de los autores como con las editoriales que aún puedan tener estos textos dentro de su dominio. Por último, cierro con la colección de investigaciones de las que le hablaba antes, que estamos muy contentos de haber podido inaugurar en este año, en 2015, con un volumen que recoge las investigaciones que nos fueron confiadas a finales del 2013 por la Secretaría de Investigación, que recoge los resultados de las primeras investigaciones de los equipos de la universidad. Son investigaciones propias. Es un material disponible para descarga gratuita, pero también constatamos su demanda en formato impreso, para nuestra grata sorpresa, ya que no existe una gran oferta de materiales de campo en el trabajo docente, por lo que explicábamos antes de esta escisión entre el trabajo de investigación y el trabajo propiamente de los docentes en el aula. La segunda rama, hasta aquí las publicaciones de libros. Como les decía, la editorial, desde atrás, ¿cómo le doy para atrás? La segunda gran área de la editorial son las publicaciones periódicas, ya que desde un inicio, dado que la universidad estaba en un proceso de formación, de nacimiento, se hacía urgente contar con materiales disponibles para nuestros docentes, alumnos docentes ingresantes a la institución, para llevar el debate educativo inmediatamente a las aulas y no mediante un proceso mucho más arduo y lento y caro de la producción propiamente de los libros.
Así es que en esta gran área de las publicaciones periódicas de divulgación no académicas, no tenemos revistas académicas producidas en la universidad, se abrieron líneas de cuadernos en un primer momento que se hacían impresos y que actualmente, en el 2011 y desde el 2012, se tomó la iniciativa con el mensuario Le Monde Diplomatique de publicar mensualmente un suplemento, La Educación en Debate, dentro de este mensuario con una llegada mucho más efectiva en geografía y en el tiempo, ya que su frecuencia es mucho menor. O sea que dejamos de imprimir estos cuadernos que quedaron de todas maneras disponibles en la página para descarga y se trabajó con este suplemento que hoy llega a 30 publicaciones que estamos celebrando en 3 años consecutivos de publicaciones. Sí. Bueno. No, dale. Sí. El segundo grupo de publicaciones es la revista virtual Tema 1, que no quería terminar la exposición sin presentarla, y que presenta un problema común a otras editoriales colegas con las que hemos conversado, y es que no tienen la suficiente circulación, y es algo que estamos explorando cómo hacer que circule. En primer lugar, la medida que tomamos es que en vez de producir un número anual, estamos a partir de este año, después de producir 4 números, uno cada año, nos proponemos producir 3 números, lanzar un sitio propio en Facebook, en las redes sociales, ya que en la página de la universidad y de los portales Educar y Conectar Igualdad ya está funcionando y es usada por nuestros docentes. Publicar 3 números para, en primer lugar, acelerar su visibilidad, que creemos que es uno de los puntos claves de toda publicación. Para cerrar, quiero dejar unas recomendaciones abiertas que están por escrito. No queda tiempo para leerlas, ¿no? ¿Cómo? No queda tiempo para leerlas. Que resumen esta práctica de la que vine describiendo, que al menos una de las colecciones de la editorial acompaña el proyecto de la institución, que se recomienda que tengan director de colección, preferiblemente un referente de prestigio en la temática que sea capaz de atraer autores y que permita cumplir también con la programación editorial, que sea un director que colabore en estas cuestiones. Cada colección debe ser claramente identificable en lo gráfico, así como en los contenidos. A ello ayuda la elaboración previa de las maquetas, de al menos 5 o 6, tener 5 o 6 maquetas para arrancar a trabajar y no tener que preguntarse al paso que cada una cómo continuar con los estilos y la imagen. Como les comentaba, las que pueden ser abiertas o planes de obra más circunscriptos. Para garantizar continuidad del crecimiento del catálogo y evitar vacíos, es necesario tratar y cumplir una programación editorial, algo de lo que se hablaba acá, los aspectos contractuales, los tiempos que insumirá cada etapa de la producción, presupuestos, registros, producción, difusión y comercialización. Para la contratación de derechos de autor, también tener el tiempo que va cuando se trata de una traducción o de un texto local, cuáles son los procesos, desde el principio charlar esto con los autores y establecerlo muy claramente, que después ocasiona disparidades graves en el trabajo y en el flujo de trabajo de la editorial. Luego hay algunas cuestiones obvias como los títulos, que adolecemos de títulos sumamente extensos y que no ayudan luego a la circulación del libro académico, ya que calcamos los esquemas de los trabajos de investigación. Así es que las potencialidades de los nuevos soportes de contenidos exceden a esta presentación, pero cabe destacar en pocas palabras que para la producción editorial, además de acceso al libro abierto, impreso, es fundamental implementar nuevas tecnologías, algo de lo que hemos venido hablando durante todos estos días y que, como digo, excede esta presentación, pero que son fundamentales para la socialización del conocimiento, que es una de las tareas fundamentales y de los deberes fundamentales de la edición universitaria. Gracias. Bien. Ahora es el turno de Daniela Verón. Es geógrafa de formación, se dedica a la edición universitaria desde el año 1999 y actualmente es directora de UNSAM Edita, la editorial de la Universidad Nacional de San Martín. Además, es miembro pleno de la Comisión Ejecutiva de la REUM, Red de Editoriales de Universidades Nacionales de Argentina, en la que representa a la red en ferias internacionales. Coordina actividades de formación profesional, como por ejemplo la capacitación de edición estructurada en XML
y estuvo a cargo del desarrollo de la imagen de la Librería Universitaria Argentina. Buenos días a todos. Bueno, mis agradecimientos también para los organizadores de la GEU. Realmente es un placer poder compartir con ustedes la experiencia que nosotros tenemos en la universidad, que por cierto, bueno, es un ejemplo, es lo que nos pasó a nosotros con lo que tuvimos a lo largo de todo este tiempo, pero está bueno ver las experiencias de los demás para tomar las cosas que ya fueron probadas, que sirvieron, las que no sirvieron. Así que bueno, les voy a contar un poquito nuestra experiencia. Tanto cuando se decide crear una editorial, como cuando uno está en el trajín del día a día, me parece que hay como 4 preguntas fundamentales que tienen que orientar siempre nuestra tarea. Y que a veces nos olvidamos, ¿no? Porque quizás las pensamos al principio y después, con el correr de los días, lo que significa la tarea de edición, que uno termina un libro y empieza otro, o termina unos libros y empieza otros, y después de editar el libro hay que comercializar, hay que presentar y hay que difundir. Y bueno, es una tarea que no tiene un fin, es continua. Entonces a veces perdemos ese horizonte. Por eso, bueno, estas 4 preguntas fundamentales que definen una política editorial, que son el para qué voy a editar, para quiénes, o sea, quiénes van a ser mis lectores, que van a definir mi política editorial. Y en función de esa política editorial yo también voy a decidir, bueno, qué voy a editar y cómo, y esto va a conformar mi catálogo. Teniendo estas 4 preguntas fundamentales, es que a lo largo, digamos, de todo el desarrollo de nuestra tarea como editorial, me voy a focalizar en el tema de las traducciones, cómo las traducciones empezaron a tomar cuerpo dentro de este catálogo, cómo las traducciones fueron parte de una política editorial de internacionalización de la editorial a través de las traducciones. Acá les muestro en un cuadro la evolución histórica de las traducciones dentro del catálogo. La editorial se creó en el año 92, pero bueno, empezó sus actividades en el 94. En el año 97 se creó una colección, no había editorial, se creó una colección, la colección Humanitas de Filosofía, en coedición con una editorial, Jorge Baudino Ediciones. Esa colección desde el inicio tuvo la idea esta de incorporar traducciones, porque la colección estaba muy vinculada con la carrera de filosofía, y la carrera además estaba muy vinculada con el hecho de traer filósofos de distintos lugares. No les digo del mundo, de Europa. Bueno, entonces así es como que previo a la creación de la editorial ya había una política de la universidad, de alguna manera, no sé si de la universidad, pero sí de la Escuela de Humanidades, de hacer traducciones. En el año 2006 se crea la editorial. Se siguen haciendo traducciones dentro de esta misma colección. Ahí es cuando conformamos el catálogo, que armamos las colecciones, seguimos manteniendo esta colección previa, la incorporamos en el catálogo. También incorporamos en el catálogo otra colección previa que era Cuadernos de Cátedra, pero esa obviamente que no tenía traducciones. Se piensa el catálogo en el 2006, se incorporan dentro de las otras colecciones, se incorporan algunas traducciones, pero no había una política de que todas las colecciones tenían que tener en sus colecciones, en sus títulos tenían que tener traducciones. Recién en el año 2012 es cuando ustedes ven a través del gráfico que hay una inflexión, o sea, hay un corte abrupto en la conformación de los títulos del catálogo. O sea, hay una decisión
de empezar a participar de las ferias internacionales. Hay una decisión de que todas las colecciones, en las cuales sea factible, obviamente, tengan traducciones. O sea, hay una búsqueda particularmente en este sentido. Lo único, una aclaración, espero que la curva esa no siga eternamente. Obviamente que no va a ocurrir, porque si no después van a ver lo que significa el porcentaje dentro del catálogo. Aquí ustedes van a ver las traducciones por colección, cantidad de traducciones por colección. La barra azul es la barra de títulos en español y la barra color rosa son la cantidad de traducciones por colección. Obviamente, como les decía, eso fue variando a lo largo del tiempo y sobre todo a partir del año 2012 es cuando empezamos a hacer un cambio abrupto en la política de incorporación de las colecciones. Particularmente la colección Ciencias Sociales, que ustedes ven que es la que más títulos tiene, era la que no tenía traducciones hasta el año 2012. Recién a partir del año 2012 es que empieza a haber traducciones dentro de la colección. Aquí se puede observar en este gráfico, en el catálogo total, cuál es el porcentaje de traducciones que nosotros tenemos. Y estas son las lenguas hasta el momento de libros que se han traducido. Se han traducido 23 títulos, de los cuales, bueno, como ustedes verán, la lengua principal es el francés. Y esto tiene, digamos, una razón de ser porque, bueno, hay una fuerte impronta del pensamiento francés dentro de la vida académica universitaria, en el área de filosofía, en el área de ciencias sociales. Entonces, bueno, justamente el catálogo lo que hace, y nuestra política editorial también, es acompañar la vida académica de la universidad. O sea, no podemos pensar un catálogo independientemente de la institución en la cual nosotros estamos desarrollándonos. Esto para mí es fundamental. Por más que nos guste hacer otras cosas, tenemos que hacer lo que el entorno nos permite en el mejor sentido, porque nosotros tenemos que producir para alguien y tenemos que difundir ese material y en ese sentido estamos mejor posicionados respecto a las editoriales privadas, porque ya tenemos un público lector que lo tenemos puertas adentro. Obviamente que estamos pensando siempre que nuestro catálogo tiene que ser leído hacia afuera, pero en primer lugar nos tienen que leer nuestros académicos. Después sí, hacia el resto, ¿no? Bueno, y llegamos al año 2015 con un porcentaje mayor de traducciones. Y esto tiene que ver también con esto que yo les había dicho, que en el 2012 hay un punto de inflexión en esta decisión editorial de salir a buscar nuevos títulos para traducir. Bueno, ¿qué pasa cuando nosotros decidimos, bueno, qué vamos a traducir? ¿Cómo es que decidimos traducir determinado autor o determinado título? Bueno, pensamos fundamentalmente en los lectores y en la relación, por un lado en los lectores, qué tipo de lectores queremos tener. Si queremos tener que nuestros lectores sean solo los de nuestra universidad, nos tenemos que olvidar de que la traducción tiene que ser parte de nuestro catálogo. O sea, cuando nosotros traducimos tenemos que pensar siempre en que esos libros se espera que nosotros los podamos difundir en lengua española lo máximo posible. Entonces, ¿qué tipo de lectores queremos tener? ¿Público general o público académico, pero a nivel continental o a nivel mundial? Bueno, todas esas son las preguntas que debemos hacer. ¿Qué vamos a traducir en relación con la vida académica? Esto es fundamental. Cuando uno elige es decir, ¿cómo elegimos nosotros? Generalmente se trabaja con los directores de colección y ellos a su vez trabajan con los investigadores que sugieren
autores para venir a la universidad a dar cursos, charlas, hay intercambios con muchas universidades. Bueno, todas esas situaciones son las que nosotros tratamos de aprovechar para conformar nuestro catálogo. Sabemos que viene tal autor y bueno, lo que nosotros sugerimos, bueno, de tal autor, a ver qué título nos conviene traducir, qué cosas hay traducidas al español. Tratar, digamos, la tarea de coordinarla con el resto de la vida académica. Por ejemplo, a veces pasa que elegimos los títulos una vez que los autores ya estuvieron en la universidad, dieron alguna charla, alguna conferencia, vinieron a dar un curso y ahí ya combinamos como para publicar el texto. O a veces es al revés. Sabemos que dentro de 2 años o el año que viene tal intelectual y entonces nos preparamos como para la venida de ese intelectual. Por ejemplo, hubo un caso que se armó como un círculo de estudio. Nosotros teníamos ya editado el libro, se armó un círculo de estudio para cuando venga ese autor ya la gente esté preparada. Esto es sobre todo para los autores que no son tan conocidos. Entonces eso permite que la gente ya esté preparada en el pensamiento de ese autor y se pueda aprovechar más también el hecho de que venga. A veces pasa que, bueno, hay que hacer también una evaluación académica, obviamente, del texto, que bueno, nosotros tenemos todas las ventajas, las editoriales universitarias, porque tenemos adentro de la universidad muchos académicos que pueden hacer esa evaluación, también podemos usar académicos de otras universidades. Pero a veces la evaluación académica es muy buena, pero comercialmente no lo es. Por ejemplo, un año vino Julia Kristeva a la universidad, muchísima gente hubo, y ella propuso un texto para traducir. Un texto que era de 1000 páginas, un texto que era un tema muy específico y que realmente no era viable para la editorial hacer una traducción de 1000 páginas para un público lector muy pequeño. Entonces, bueno, no solo hay que pensar en lo académico, hay que pensar que después nosotros comercialmente tenemos que pensar que tenemos que por lo menos cubrir los costos y que también la gente, digamos, como los costos son elevados cada vez en las traducciones, significa también que el PVP va a ser elevado, entonces también la accesibilidad es menor. Bueno, entonces todas esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta. Estos son algunos ejemplos de libros que hemos traducido. Los 2 primeros son obras que acabamos de editar, 5 campanas de Gay Jones y Rostro Original de Nicholas Shows. Son 2 autores australianos. Con estos libros iniciamos una nueva colección. Hace un rato yo en la charla del café les contaba que en realidad yo nunca había pensado que iba a editar ficción. Hasta ahora siempre estábamos editando no ficción. Por mi formación y demás no me sentía capaz de afrontar un desafío como la ficción. Y bueno, surgió dentro del contexto de la universidad la formación de una cátedra de literaturas del sur que la dirige el premio Nobel John Coetzee, y a través de esta cátedra vienen autores del sur que él va seleccionando, vienen 2 veces por año, y bueno, él seleccionó estos 2 australianos que acaban de dar un curso sobre la literatura en Australia, y la idea era que ellos seleccionaran una obra cada uno para que nosotros pudiéramos publicar. Así que bueno, estas son las 2 primeras obras que se seleccionaron para la cátedra, y nosotros acompañamos a la cátedra de alguna manera, a la vida académica, con estas obras que bueno, son obras de ficción. Y nos espera para la segunda mitad del año otra obra de autores sudafricanos. Después este otro caso, bueno, es un caso también de una
un libro que está en imprenta ahora, es de este año también, es un texto en alemán, que nos costó mucho también, después si quieren les cuento los detalles, pero bueno, costó mucho el tema de la negociación de los derechos y tardamos bastantes años en poder sacarlo, pero bueno, está por salir. Después tenemos el caso de estos dos libros de Miller y Cotet, que son libros de una colección que hacemos, se llama Tillé, y lo hacemos en coedición con una fundación, CIPAC, que es una fundación de psicoanálisis. Es una colección de psicoanálisis y que surgió también de manera azarosa, porque estos psicoanalistas... No, ¿Cuánto me falta? ¿Quiénes dos estudios freudianos que no alcanzo a leer el apellido? De Serge Cotet. Serge Cotet. Bueno, el caso de Miller, vienen con la propuesta de editar el libro de Miller. Miller edita acá solamente con Paidós. Bueno, era una oportunidad para nosotros editar un libro de Miller, pero bueno, por otro lado yo también pensaba, bueno, pero el libro de Miller solo en el catálogo, que yo tengo organizado todo por colecciones, no me parecía... Y entonces le sugerí, ¿por qué no armamos una colección de psicoanálisis? Y bueno, así es que armamos una colección de psicoanálisis y eso también hace que nuestro catálogo también se nutra de traducciones, precisamente bueno, por el vínculo de psicoanálisis con Francia, obvio, y bueno, eso también ha incrementado en el catálogo la cantidad de traducciones. Y ha traído también un efecto colateral esta colección, porque justamente el tema del psicoanálisis que tiene como sus seguidores ha tenido comercialmente ha tenido buen impacto, y eso ha hecho que las distribuidoras y las librerías ya es como que se empiecen a fijar más en nuestros títulos. O sea, ha traído efectos colaterales en el resto de las colecciones que quizás no se mueven tanto, y a partir de esto fue como un efecto disparador sobre el resto del catálogo. Bueno, el caso de Giraud es otro ejemplo. Esto es dentro de la colección de Ciencias Sociales. Giraud tiene otras obras publicadas al español por Editorial Biblos. La idea es que venga a la universidad, y este libro se fue como tiene una fuerte impronta institucional, se ha trabajado institucionalmente a través de grupos de trabajo sobre el contenido del libro, como para cuando venga él y se pueda conversar sobre cambios y estrategias para la institución. Bueno, estos son algunos ejemplos que tomé para mostrarles. Una vez que definimos entonces qué es lo que queremos traducir, el tema viene, bueno, ahora, ¿cómo consigo los derechos? ¿Quién tiene los derechos? Los derechos los puede tener el autor, lo cual es más fácil el recorrido. A veces los autores tampoco saben si tienen ellos los derechos para ser traducidos al español o no. Nos ha pasado, por ejemplo, un caso de un autor que nos dijo, sí, editen tal título, y resulta ser que los derechos los tenía la editorial. Así que bueno, no lo pudimos editar finalmente. O sea que el tema de los papeles, de ver los papeles, es como fundamental antes de hacer cualquier otra acción. Bueno, si el autor, nosotros conocemos al autor, pero él no tiene los derechos, también podemos aprovechar el hecho de que él haga, no de intermediario, pero sí que le comunique a su editorial que hay una editorial universitaria interesada y que a él le interesa particularmente que su libro se edite en esa editorial. Eso a nosotros también nos ayuda para estar más cerca de la editorial. Porque, bueno, ustedes piensen que las editoriales del norte, cuando ven una editorial del sur y encima universitaria que quiere comprar los derechos, bueno, empiezan a preguntar, bueno, ¿y ustedes quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Qué editan? ¿Cómo distribuyen? Bueno, entonces esas cosas nos ayudan a poder acercarnos más rápidamente a esas
editoriales. ¿Cómo vamos? Una vez que ya tomamos contacto con la editorial, si el autor no lo conoce, bueno, no nos queda otra que nosotros directamente ir directo a la editorial y empezar la negociación. Pero no podemos llegar diciendo, bueno, yo quiero editar tal libro. Bueno, lo primero que nos van a preguntar, bueno, ¿cuál es tu proyecto? ¿Cuál es tu propuesta? O sea que nosotros antes de empezar a comunicarnos, ya tenemos que tener estas 4 preguntas infaltables resueltas. ¿Cuál va a ser la tirada que vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el territorio en el cual vamos a distribuir esos libros? ¿Cuándo vamos a publicar? ¿Y cuál va a ser nuestro precio de venta? Esas son las 4 preguntas que cualquier editorial nos va a preguntar. ¿Eso qué significa? Que tenemos que empezar a trabajar el proyecto realmente para ver la viabilidad del proyecto. Y siempre es en papel, entonces. No, bueno, nosotros hasta ahora trabajamos en papel, pero ahora, por ejemplo, los últimos contratos ya los estamos firmando para la posibilidad de EPUB. Ajá. Sí, estamos ya incorporando esa posibilidad, porque bueno, los contratos tienen fechas de vencimiento y hay que aprovechar lo máximo posible ese periodo en el cual a nosotros nos dan los derechos. Así que ahí se reformula la tirada y todo lo demás. No, la tirada, ¿cuál es la tirada? Bueno, eso también es un aprendizaje. ¿Qué tirada les voy a decir? Porque yo no puedo decirle a una editorial que quizás es ese autor es su primera obra traducida al español, o ese título es la primera vez que se traduce al español. No le puedo decir que voy a hacer 500 ejemplares, porque eso significa que entonces, ¿cuál va a ser mi territorio? Mi territorio va a ser máximo la Argentina. Más de la Argentina no puedo salir con 500 ejemplares. También le puedo decir 3.000, si quiero decir el mundo, pero 3.000, piensen que yo tengo que pagar hoy ya, con el PVP que ponga en el plazo quizás de 2 años, hoy tengo que pagarle ya el 8% a la editorial sobre una tirada de 3.000, que cuánto tiempo voy a tardar en venderla. Entonces, también tengo que ajustar la tirada a realmente lo posible. En nuestro caso, la tirada que hemos elegido como la tirada más acorde para poder hacer una buena distribución, no tener que erogar tanto dinero pagando el adelanto de derechos, es una tirada de 1.000 ejemplares. 1.000, sí. Tuvimos la equivocación en algún caso de proponer 3.000, lo que significó que tuvimos que pagar mucho de... Siempre el pago es el 8% del PVP. Generalmente, eso varía, depende de las editoriales, pero generalmente es el 8% hasta 1.000 ejemplares. Si vos, después de los 1.000 ejemplares, se paga más, se paga el 10%. No de adelanto, pero después sí sobre las ventas. Sí. Así que bueno, por eso, todas estas cosas es como que uno las tiene que, digamos, preparar y proyectar, sabiendo que generalmente una traducción, por lo menos en nuestro caso, calculamos unos 2 años entre lo que significa todo el periodo de la negociación de los derechos, la traducción, la revisión y finalmente la publicación. Hay casos en que demora más. Por ejemplo, a veces las editoriales el periodo de negociación se hace muchísimo más largo, o cuando hacen la revisión de la traducción tardan más tiempo del que se supone que tienen que tardar. Hay editoriales que son muy meticulosas en las revisiones de las traducciones, otras no. ¿Siempre los traductores son locales? ¿Los traductores nuestros o los que revisan? Los nuestros, bueno, el tema de la selección del traductor es un tema creo que muy importante. A ver, nosotros tenemos una ventaja, nosotros tenemos en nuestro equipo un traductor que domina 6 lenguas.
Entonces nos ayuda con muchas traducciones. Son de esos traductores que no existen más. O sea que tenemos una ventaja que también eso es importante, porque eso a nosotros nos ha posicionado también de otra manera. Cuando uno va a elegir traductor, también nos ha pasado de libros que vienen traducidos. No te hagas problema porque el libro ya lo tradujo un traductor. Bueno, buenísimo. Cuando vos recibís la traducción te querés morir, porque si la traducción no es buena, el trabajo de edición es imposible. O sea, cuando viene mal parido un libro, es como que después es muy difícil remontarlo. Es muy difícil. Entonces, la selección del traductor es muy, muy delicado, digamos. Si uno elige bien el traductor, es como que, no está bien decirlo, pero bueno, el éxito asegurado. Es como el inicio. Si el inicio es bueno, las cosas pueden ir bien, pero si el inicio no es bueno, es complicado. Claro. Por ejemplo, les digo, para el tema de los libros de ficción, hasta el momento, bueno, nosotros habíamos traducido no ficción. ¿Quién traduce no ficción? Puede ser un traductor público, pero muchas veces los traductores de no ficción son especialistas en el tema que conocen la lengua. Pero en el caso de la ficción tienen que ser traductores literarios. O sea, yo buscaba traductores literarios que a su vez hayan traducido ficción, que no hay muchos. No hay muchos y bueno, fue una selección que costó, porque además, no solo es que sea buen profesional, se los digo, o sea, lo que yo pienso, ¿no? Que no solo sea buen profesional, sino que después uno pueda tener un buen vínculo con ese traductor, que uno pueda sugerirle algunas cosas y que el traductor a su vez nos pueda, que pueda haber un diálogo con el equipo editorial. Porque o sea, dentro de las entrevistas que yo tuve, por ejemplo, hubo casos de gente que se posicionaba de una manera que uno no podía tener diálogo. No sirve en ninguna de las facetas de la edición, porque justamente la edición es el trabajo en común, ¿no? Porque el trabajo de edición no es solitario, el trabajo de edición es cómo articulo las distintas piezas de una manera armónica para finalmente terminar en un producto como yo quiero, de calidad, que después no solo terminar con ese producto, sino seguir todas las siguientes etapas, ¿no? La etapa de la comunicación, la etapa de la comercialización. Entonces, el trabajo, digamos, el diálogo es muy importante y la selección del personal tiene que ver con eso. Bueno, tengo un poquito más, porque me estás haciendo preguntas así hacemos. Bueno, les cuento así esto muy general. El tema es importante el papel de las ferias, como las ferias internacionales juegan también un papel importante dentro de la internacionalización de los catálogos. Una cuestión es que nos permite también, o por lo menos cómo yo encaré las ferias internacionales, ¿no? Porque hasta el año 2012 yo no quería viajar porque me parecía que yo tenía que tener un catálogo más conformado, poder mostrar algo más armado, y bueno, por eso es que ese año fue el inicio, digamos, del trabajo con las ferias. Las ferias me han ayudado a cerrar acuerdos individuales, a dar a conocer mejor el catálogo, a crear nuevos contactos y a mejorar acuerdos de distribución. Y para cerrar, si puedo, un poquito, les quería contar nuestra experiencia con el programa Victorio Campo, que es, bueno, un poco qué papel juegan los subsidios de traducción en la conformación de un catálogo en donde hay obras traducidas. Es decir, el tema, cuando uno decide que su catálogo tenga títulos traducidos, significa también que tiene que dedicar una parte importante del presupuesto a esto, porque a los costos normales que tiene la edición de cualquier libro se suman los costos de traducción,
los costos de la cesión de derechos, los costos de la traducción del contrato, porque los contratos tienen que ser firmados en español y generalmente los contratos que nos mandan son en los otros idiomas. Entonces, eso también tiene su valor. Y así, o sea que los costos son más altos que cualquier otro libro. Entonces, existen los programas de subsidios a la traducción u otros tipos de programas de ayudas que facilitan achicar los costos y, bueno, nos permiten trabajar de una manera más holgada. Les voy a contar particularmente el programa Victoria Ocampo. Es un programa de ayuda a la traducción para obras de autores franceses contemporáneos de las áreas de filosofía, ciencias sociales y literatura. Es un programa que es para la Argentina. La Embajada de Francia tiene otros programas para otros países, pero en la América Latina funciona muy, muy bien. Ya el programa tiene 31 años, se han editado 800 obras dentro de ese programa y con tanto éxito, hace 4 años crearon otro programa, que es el programa Superville. El programa Superville es un programa de coedición entre una editorial argentina y una editorial latinoamericana. Lo que permite el programa Superville es que al coeditar con otros editores latinoamericanos, lo que facilita el tema de la distribución en América Latina, problema no solo de las ediciones universitarias, sino problemas de todas las editoriales, chicas y grandes. Y esto es un esquema de coedición que facilita el tema de la difusión también del libro. Pero nosotros en ese programa no participamos en el programa Victoria Ocampo. El programa lo que tiene es que es muy sistemático, tiene fechas de cierre que son casi inamovibles, alguna vez cambió, pero si no en junio y en diciembre siempre es la presentación del proyecto. Hace unos años cambió la forma de presentación. Cuando uno presenta el proyecto, además tiene que tener firmado el contrato con el traductor y el contrato con el editor. Entonces esto complejizó un poquito más la organización del proyecto. O sea, nosotros tenemos que saber que con tiempo tenemos que lograr el acuerdo con la editorial que tiene los derechos y con el traductor que va a hacer el trabajo. Pero bueno, funciona muy bien. Nosotros tenemos 6 obras editadas gracias a este programa y bueno, hay otros programas también. Este año nos presentamos a un programa del Instituto Goethe, también para la traducción de una obra en alemán. Bueno, los italianos también tienen programas para traducción. Entonces, bueno, me parece que está bueno aprovechar también porque eso facilita la disminución de los costos y, por lo tanto, como yo les decía antes, bajan los costos, baja el precio final y es más fácil también después la distribución, ¿no? Si no, al tener un PVP más bajo. Bueno, así que bueno, para cerrar lo que les quería transmitir es que todo esto no se hace solo, que se hace con un equipo que responde, un equipo de editores, de diseñadores, del área comercial, que trabajamos en forma conjunta. No es mérito mío, yo estoy acá, pero en realidad los que trabajamos somos muchos y de manera pareja, continua y con muchas ganas y bueno, eso. Ayer estuvimos en una charla que dio la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes. ¿Ustedes trabajan con ellos? Porque bueno, vi que están trabajando en un proyecto de ley por el tema de los derechos de traducción. No sé cómo firman el contrato, porque nosotros la única traducción que hicimos
al traductor se le pagó un contrato por hacer el trabajo, pero no tuvo ningún tipo de derecho. Bueno, no, nosotros, a ver, sí, por ley hay un porcentaje que corresponde para los traductores. En nuestro caso, bueno, el traductor que nosotros tenemos es parte de la planta y firmamos como un contrato especial con él. Sobre todo corre para este tipo de, digamos, la inquietud que tienen los traductores fundamentalmente es por las obras literarias que tienen tiradas muy grandes. Pero quizás es una pregunta también acá que tenemos una traductora, a ver qué piensa. Sí, estoy mínimamente al tanto del debate. Hay dos modalidades de pago. Efectivamente, como dice Daniela, una básica es basada en la cantidad de palabras traducidas que se le paga al traductor por única vez y el editor queda libre de republicar ese libro por la cantidad de veces que el éxito editorial y comercial se lo permita, o a través de regalías, muy similar al pago que se le hace a los autores, ya que el traductor es un autor, eso está fuera de duda. Si bien en la ley que se debatió ayer se discute la definición de traductor y está un poquito verde en ese borrador. Así que bueno, esta segunda modalidad de regalías es como todo tiene sus pros y sus contras. Si el pago que se hace por palabra por única vez se hace por un libro que no tiene éxito, el traductor se puede dar por bien pago. Y el editor, al contrario, va a haber tenido una erogación alta para su ecuación de costos. Al contrario, si un traductor acuerda un contrato por regalías por cada edición y el libro es exitoso, ahí se va a realizar una ecuación muy similar a la de un autor. Si el libro no tiene éxito, entonces el traductor realmente va a haber trabajado gratis prácticamente, si el libro no tiene éxito. Así que creo que, tal como dijiste vos, está en debate y como en mucho debate, tanto por la parte de los intereses del traductor como los intereses de los editores. Y hay un debate económico y un debate de fondo de la razón de ser de la actividad y de los profesionales a ambos lados de la negociación, creo. Daniela, una cosa de respecto de eso. Las dos modalidades, acá Mariana, de Mar del Plata, ¿las dos modalidades son optativas o hay alguna forma, o sea, que quién decide cómo se le paga, si por regalía o por única vez? ¿Es para mí la pregunta? No, para la que sepa. Es espinoso el tema, por eso la discusión no está cerrada. Hoy en Argentina predomina la variante de que se paga por cantidad de palabras traducidas y se ceden todos los derechos. ¿Se ceden todos los derechos? Se ceden todos los derechos para siempre. ¿Ah, sí? Esa es la modalidad mayoritaria en el país. En España entiendo que no... Bueno, entendía que estaba más avanzado. Entonces quedan los beneficios para otras geografías y no voy a abundar. La madre patria. No, solamente para contar la experiencia de Quilmes, que es que en efecto, en general los contratos son por un pago único, ¿no? Se establece claramente un tiempo en el que se tendrá que entregar el trabajo de traducción y lo que sí está ocurriendo es que por el tipo en ocasiones de algunas colecciones en donde se contrata traductores, más bien el traductor es un anotador, ¿no? Es también el que elabora un estudio preliminar o un estudio introductorio y entonces naturalmente eso tiene otro peso, pero en efecto es un contrato por pago único y tenemos también alguna experiencia que es lo mismo que contaba Daniela sobre contratar un libro, comprar los derechos o adquirirlos a través de convenios directos y para traducirlos con el apoyo, por ejemplo, de una fundación brasileña, ¿no? Es lo mismo, el esquema que planteas es el mismo, se debe tener un contrato, un acuerdo con la editorial o con quien tenga los derechos, un acuerdo con el autor y obtener fondos directamente de ese acuerdo que va a subsidiar. Bueno, la última pregunta la hace Luis Quevedo. No es una pregunta, es una aclaración respecto del debate que hay
de la nueva ley para los traductores. Los traductores ya están en la legislación argentina cubiertos por ley como autores, son considerados autores y pueden cobrar regalías, de acuerdo a la ley de derecho de propiedad intelectual, la 11723. Lo mismo que los ilustradores. Es decir, no hay nada en esa ley que impida que pueda cobrar un royalty, una regalía como derecho de autor el traductor o el ilustrador en el caso de los libros argentinos. Lo que sucede es que no está estipulado como una obligación pagar un porcentaje. Hay que tener cuidado con la reivindicación de que cobren regalías por ley los traductores, porque esto puede producir dos efectos. Primero, desalentar las traducciones, porque es muy alto el costo de traducción. Es muy alto el costo de traducción, mucho más en los libros universitarios, que son libros técnicos de bajas tiradas. En las traducciones que hacemos nosotros en Audeva, que son libros muy técnicos, el costo de traducción excede largamente a todos los otros costos internos que tiene de producción un libro. Y la segunda cosa que puede pasar es que se contraten traducciones afuera. Que un editor termine contratando, si no tenés subsidio y si le tenés que reconocer también un royalty, otro royalty más al traductor, que vos termines contratando traductores afuera, ¿no? Entonces hay que tener cuidado y tratar de no romper, ¿viste?, los equilibrios. El uso y costumbre de que a los traductores se les paga una suma fija, que a los ilustradores se les paga una suma fija, hay que tener cuidado cómo evoluciona eso hacia más satisfacción de honorarios para ellos, ¿no? No, a Daniela le iba a preguntar, si el traductor de ustedes es de planta, ¿cómo después hacen aparte un contrato? ¿Cómo les permite la universidad después aparte, digo? ¿Cómo lo manejan eso legalmente? Ah. No es de planta. No, Tiene contrato. Bueno, cerramos. Gracias. Aplaudimos a la mesa. No.